A reading from the first letter of St. Peter. Lectura de la Beloved, primera carta like de San newborn Pedro. infants, Queridos long for pure hermanos, spiritual milk, como el niño so recién that through it nacido you may ansía la grow into leche, salvation. ansien ustedes For la you have auténtica, tasted no that the Lord adulterada is para good. crecer con ella sanos, Come to him, a ya que han living stone, sido, ya que han rejected by human saboreado lo beings, bueno que es el but Señor, chosen and precious in the sight acercándose of a God. él la piedra viva, Like living desechada stones, por los hombres, let yourselves be pero built into escogida a y spiritual preciosa house, ante to Dios. be a holy priesthood, También ustedes, to como offer piedras spiritual vivas, sacrifices entren en la acceptable to construcción God del through Jesus templo del Christ. Espíritu, formando un You are a sacerdocio chosen sagrado race, a royal para priesthood, ofrecer sacrificios a holy nation, espirituales a people of que his own, Dios acepta so that por you may Jesucristo. announce the praises of God, Ustedes son una raza elegida, who called you out of un darkness sacerdocio into his real, una wonderful light. nación consagrada, un Once pueblo you were no adquirido people, por but Dios now you are para God's people. proclamar las You had hazañas not received de mercy, que los but now llamó you a have salir received de la mercy. tiniebla y entrar en su luz Beloved, I maravillosa. urge you as aliens and Antes sojourners eran no pueblo, to keep ahora son away from pueblo de worldly Dios. desires that Antes wage war eran against the soul. no compadecidos, Maintain good conduct ahora among the son Gentiles, compadecidos. so that if they speak of Queridos you as hermanos, como evildoers, forasteros en they país may observe your extraño, good works les and glorify recomiendo que God se in the aparten day de of los bajos visitation. deseos que hacen la guerra. Verbum Domini. Come with joy into the presence of Entren the en la Lord. presencia del Señor con vítores. Sing joyfully to the Lord, all you Aclama al lands. Señor tierra Serve the Lord entera. with gladness. Sirvan al Come Señor con before him alegría. with Entren en joyful su songs. presencia con vítores. Entren en la presencia del Señor con vítores. Know that the Lord is God. He Sepa que el made us, Señor es Dios, he que Él nos is, we hizo, are, y his somos people, the suyos, flock he su tends. pueblo y ovejas de su rebaño. Entren en la presencia del Señor con Enter his vítores. gates with thanksgiving, Entren his por sus courts with puertas praise. con acción de Give thanks gracias, to him por and sus bless his name. atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entren en la The Lord presencia is del good, Señor his con kindness vítores. endures forever, El and Señor his es bueno, su faithfulness throughout misericordia es generations. eterna, su fidelidad por todas las edades. Entren en la presencia del Señor con vítores. I am the light of the Yo world. soy la luz del mundo, dice el Señor. Whoever follows me will have Aquel que me the siga light of life. tendrá la luz de la vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. As Jesus was leaving Jericho, En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, Bartimaeus, a blind el man, ciego son of Bartimeo, el hijo de Timaeus, Timeo, sat by the estaba roadside sentado al begging. borde del camino pidiendo On hearing that it limosna. was Jesus of Al oír Nazareth, que era Jesús he began Nazareno, to cry out and empezó a say, gritar, Jesus, Hijo Son de of David, David, have Jesús, pity on me. ten compasión And de many mí. rebuked him Muchos and le told him to be regañaban silent.
para que se callara. But he kept calling out, Pero él gritaba más: Son of David, have pity Hijo de on me." David, ten compasión Jesus stopped and de mí. said, Jesús se "Call him." detuvo y dijo: Llámenlo. So they called the blind man, saying, Llamaron al ciego "Take diciéndole: courage, Ánimo, get up. Jesus is calling." levántate, que He Jesús te threw llama. aside his cloak, sprang up, Soltó el and manto, came dio to un Jesus. salto y se acercó a Jesus Jesús. said to him in reply, Jesús le dijo: "What do you want me to do for ¿Qué you?" quieres que haga The por blind ti? man replied to him, El ciego le "Master, I contestó: want to see." Maestro, que pueda ver. Jesus told him, "Go Jesús your le way, dijo: your faith has Anda, saved you." tu fe te ha curado. Immediately he received Y his al sight momento recobró la and followed him vista on the way. y lo seguía por el camino. Verbum Domini. In many areas around the world, the Feast of Corpus Christi En muchas áreas del mundo, la fiesta de Corpus Christi se observa el jueves después del domingo de la Trinidad. Sin embargo, en mayor número de diócesis en Estados Unidos, esta fiesta se transfiere al siguiente domingo, lo cual es en el caso de nuestra diócesis. Así que hoy observamos la memoria opcional de Santa Juana de Arco, virgen, mártir y santa patrona de Francia. Habiendo considerado varios relatos acerca de su historia y su martirio, también la llamaría la santa patrona de la fortaleza, mientras que exhibió muchas virtudes en un grado heroico, incluyendo paciencia, modestia, castidad y generosidad. La fortaleza parece ser una de sus virtudes preeminentes. Ella fue una joven muy admirable en muchos aspectos. El Catecismo de la Iglesia Católica define la virtud cardinal de la fortitud en el párrafo 1808 como la virtud moral que asegura la firmeza en la dificultad y constancia en la búsqueda del bien. Fortalece, reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas y las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Santa Juana de Arco nació en 1412 en una familia granjera pobre en la aldea de Domremy, en el Reino de Francia, durante la Guerra de los 100 Años, una serie de conflictos armados entre Francia e Inglaterra. De hecho, pocos años antes de nacer, la tercera y última fase de la guerra, conocida como la Guerra de Lancaster, comenzó desde el año 1415 al 1453. Santa Juana nunca aprendió a leer ni escribir, pero aprendió muy bien tareas domésticas como coser e hilar. Se le conocía como una muchacha muy piadosa. Pasaba mucho tiempo en oración en la iglesia, devota a ayudar a los pobres en lo posible. De niña, disfrutaba de bailar y jugar con otros niños. Para la edad de los 12 años, estaba más interesada en la oración y en otras obras de devoción. A los 13 años empezó a escuchar voces de diferentes santos y incluso se dice que se le aparecían a ella visiblemente. En particular, escuchaba las voces de San Miguel Arcángel, Santa Margarita de Antioquía y Santa Catalina de Alejandría. Y estas voces le revelaron una misión de Dios de ir a ayudar al rey Carlos VII. Inicialmente, Juana no dijo a nadie acerca de estas voces, pero a medida que persistían, se vio impulsada gradualmente a acudir al rey. Se presentó al comandante del rey, quien la trató groseramente y la despidió. A medida que la situación política con el rey empezó a empeorar en los siguientes meses, las voces se volvieron incluso más urgentes. Ella les contestaba en su humildad, diciendo: soy una pobre muchacha, no sé ni escribir ni pelear. Y recibió la respuesta de las voces diciendo: es Dios quien te manda esto. Ella regresó al comandante del rey y lo persuadió de permitirle ver al rey.
así que vestida en ropas de hombre para guardar su modestia, protegerla de avances no deseados de los soldados, fue a ver al rey Carlos VII y el rey la puso a prueba, disfrazándose como uno de sus cortesanos, pero ella rápidamente lo identificó, a pesar que nunca lo había visto. Le dijo acerca de su inspiración sobrenatural y de su deseo de ir en batalla en contra de los ingleses, para que pudiese ser coronado oficialmente como rey. El rey la presentó a teólogos para que la examinaran y no encontraron nada hereje en sus afirmaciones. Se creó una bandera para ella ah, con la imagen de Dios Padre, con los ángeles que se arrodillaban, presentando el símbolo de Francia y con las palabras Jesús y María, para que ella lleve esta bandera en batalla. Y antes de la batalla, Juana dictó cartas para ser enviados a los ingleses, exigiéndoles que se marcharan de territorio francés, a lo que respondieron con desdén. Juana dirigió el ataque contra los ingleses en Orleans y exitosamente obligó a los ingleses a retroceder. Y cuando Juana vio la carnicería de la batalla, rezó por aquellos que murieron en la batalla, incluyendo los soldados ingleses caídos. Claramente su deseo no era matar a su enemigo ni buscar venganza en contra de ellos, sino sencillamente cumplir lo que ella percibía como la voluntad de Dios para ella. Y entre la insistencia de Juana, la coronación del rey Carlos ocurrió un par de semanas más tarde, después de la batalla. Casi un año después de esta batalla, Santa Juana de Arco fue capturada durante otra batalla que dirigía contra las fuerzas en Borgoña, que estaban llenas de ingleses. El capitán borgoñés, Juan de Oxenberg, la entregó a los ingleses por el precio de 10.000 francos. Mientras estaba prisionera en el castillo, Juana intentó escapar saltando de la cima de una torre, pero fue recapturada después de perder el conocimiento. Y cuando fue puesta a juicio, las acusaciones contra ella se resumían en dos cargos principales: herejía y vestirse como hombre. Durante su juicio, mostró toda reverencia debida y respeto a la jerarquía de la Iglesia, incluyendo al obispo que condujo el interrogatorio contra ella. Estaba dispuesta a hacer todo lo que la Iglesia exigía de ella, excepto dar testimonio falso sobre las revelaciones que había recibido de los santos concerniente a su misión, e incluso cuando fue amenazada con tortura, expresó su resolución de permanecer firme en la verdad. No contestaba diferente a alegatos para aplacar a los hombres si significaba dejar a un lado al Señor y olvidar la verdad. Pidió que su caso fue presentado ante el Papa mismo, pero su petición fue denegada. Al final fue entregada a oficiales seculares para ser ejecutada, siendo quemada en la hoguera. En la mañana de su ejecución, se le permitió confesarse y recibir la comunión, lo cual es increíble considerando que fue condenada como hereje. Y cuando el verdugo prendió la hoguera y las llamas empezaron a rodear a Juana, un dominico estaba presente para consolarla, elevando en alto un crucifijo para que ella lo viera. Él le gritó a ella garantías de salvación para que ella pudiese escucharla por encima del crepitar de las llamas. Y en medio de las llamas ella continuaba invocando el santo nombre de Jesús hasta que finalmente sucumbió a su ejecución. Tenía apenas 19 años de edad cuando murió. Casi 20 años más tarde, el rey Carlos VII ordenó una investigación sobre el juicio de Juana de Arco. Después de una investigación más detallada y después de una petición de la familia de Juana, la sentencia breve de condena fue revocada y la sentencia de muerte de Juana fue anulada. Santa Juana de Arco se vio vindicada después de haber sido ejecutada injustamente. Fue canonizada por el Papa Benedicto XV en 1920, casi 500 años después de su muerte. Y en su bula papal declarando su canonización, el Papa Benedicto XV recuerda cómo Juana había sido instruida por las voces del cielo acerca de su martirio, pues le dijeron a ella
Soporta todo voluntariamente. No te preocupes, ni te atemorices por el martirio. Entrarás al reino de los cielos. Y como adolescente, por seguro ella habría experimentado todo el temor, ansiedad y angustia que cualquier persona normal hubiese pasado al enfrentar a su propia muerte. Sin embargo, su vida de piedad, oración y santidad la llenaron con la gracia necesaria para permanecer firme en su convicción de la verdad y dar testimonio de ella ante el sacrificio de su propia vida. Así pues, lo que es realmente increíble de Santa Juana de Arco no es solamente el hecho de que ella dirigió campañas militares mientras era una adolescente, lo cual es impresionante, sino que permaneció firme en sus convicciones, a pesar de las presiones y amenazas de las autoridades, tanto seculares como religiosas. Y el permanecer firme en la verdad no estaba siendo necia ni terca. Una persona terca es alguien que con soberbia se queda en su propia opinión, a pesar de que su opinión ha sido demostrada falsa o errónea. Santa Juana no era soberbia ni egotista, sino sencillamente firme en la fe, a pesar de los horrores que enfrentaba. Así pues se ha convertido en modelo de la virtud de fortaleza para todos nosotros.